Tenemos muchas cosas para este servicio. No les voy a pedir el favor de que no se me vayan a retirar, de que permanezcan hasta lo último. A lo último tenemos el postre, que va a ser muy especial, y también la llegada de los hermanos. Entonces no se me van a retirar cuando yo termine, cuando entreguen sus diezmos, sus ofrendas. Quiero comentarles que ¿se puede bajar un poco el volumen? ¿Se puede bajar el volumen? ¿Aló? Hola. Otro poquito. Hola, ahí está bien. Gracias. Quiero saludar a todas las personas que vienen hoy por primera vez a este lugar. Y también quiero saludar a todos los que se encuentran por la internet viendo este servicio desde cualquier lugar del planeta. Y la Iglesia Grupos Familiares Cristianos les dice: bienvenidos a este lugar. La semana pasada, el domingo, no estuve aquí. Está muy duro todavía. El domingo no estuve aquí, estaba en Perú. Fue una experiencia maravillosa. Y mañana salgo para Buenos Aires, Argentina. También sé que va a ser algo verdaderamente maravilloso. Entonces ya tendré la oportunidad de comentarle a todo el liderazgo todas mis correrías con detalles, y yo sé que eso les va a nutrir mucho, les va a sustentar mucho. Quiero informarles que la alabanza está escasa hoy por culpa de ustedes. Los servidores están escasos hoy por culpa de ustedes, porque tenemos muchas personas en el encuentro y ustedes están aquí sentados. Entonces yo los invito para que pongan todos sus talentos, todos sus conocimientos, todo lo que Dios le ha dado. Yo creo que Dios les va a hablar en esta palabra al servicio del Señor y poder tener un excelente servicio para ustedes, algo verdaderamente que sea digno de la iglesia. Los hermanos están acá, pero ustedes vieron, no tenemos pianista y no tenemos otras cosas, aunque lo hicieron maravillosamente bien. Invitamos a Marcos Witt, invitamos a otros y ellos lo hacen maravillosamente bien. Pero se trata de que seamos nosotros los que lo hagamos. Entonces contaba que hace 8 días no estuve acá, entonces hace 15 días prediqué un mensaje que dice: vivimos por fe, no por vista. Vivimos por fe, no por vista. Ahí está bien. Eso fue hace 15 días. Es como una introducción a lo que va a comenzar hoy, porque lo que comienza hoy va a continuar. El año entrante va a ser impresionante lo que Dios tiene para esta iglesia y de crecimiento espiritual. Yo creo que una iglesia apostólica es una iglesia de punta de lanza, de romper barreras, de quitar y romper la tradición religiosa evangélica que nos han metido y que nos metieron y que yo les metí a ustedes también. Pero la revelación apostólica está muy fuerte en esta iglesia y en el mundo. Están sucediendo cosas tremendas en el mundo. Ahora que estuve en el Congreso Apostólico de Lima se llamaba Estableciendo el Reino de Dios en la mente de líderes influyentes, y fue tremendo. Y ahora voy a Buenos Aires a una clínica apostólica también, donde se muestra todo lo que está sucediendo en el mundo en cuanto al reino de Dios, en cuanto al reino de Dios en la tierra, en cuanto al gobierno apostólico en la tierra. Y el año entrante esta iglesia va a trabajar mucho estableciendo el gobierno apostólico en la familia. Y va a ser verdaderamente tremendo lo que viene. Eso no es muy popular, eso no es muy agradable, ¿cierto? Eso no gusta mucho, pero yo sé que a los que sientan que le arde es porque lo necesitan y son los que van a disfrutar más
de la palabra y van a disfrutar más porque van a ver resultados inmediatos. No vamos a estar dándole vueltas religiosamente, entreteniéndolos, sino con una palabra poderosa de apostólica, de reino, que va a romper todas las tinieblas en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Entonces, comenzamos hoy con el tema de hoy lo llamo: el mundo es fantasía, Dios es realidad. Acuérdense que somos una iglesia con mentalidad de escolaridad, anotamos todas las cosas, las revelaciones que Dios nos da, las tomamos en cuenta, las comentamos en el altar familiar. El mundo es fantasía, Dios es realidad. Ese es el título que le coloqué a lo que Dios va a hablar hoy a la iglesia, que es un tema bastante fuerte, bastante poderoso. El mundo es lo que vemos, el mundo es fantasía, es lo que vemos, la fantasía, lo que vemos es lo natural. Y nosotros nos guiamos por lo que vemos. Pero Dios es espiritual, a Él no lo vemos. La palabra dice que nosotros debemos buscar las cosas del espíritu, es decir, lo que no vemos. Porque lo natural lo vemos y desaparece, en cambio lo que no vemos, lo espiritual, permanece eternamente. Entonces nosotros, mientras estamos caminando en el reino de Dios, estamos en un reino que no vemos. El reino de los cielos, el reino de Dios, no es un país, no es una geografía, no es una bandera, no es un himno. El reino de los cielos es un país conformado por todos los hijos de Dios lavados con la sangre de Cristo. Amén. Y de modo que yo pregunto, ¿cuántos de ustedes hacen parte, cuántos de ustedes son ciudadanos del reino de los cielos? Eso es un reino. Hay un rey. Para que haya un reino hay un rey y debe haber una constitución. La constitución es la palabra. Entonces nosotros pertenecemos al reino invisible, pero estamos en lo natural, estamos en lo visible. Pisamos la tierra, pero pertenecemos a un reino invisible, como la embajada americana en los Estados Unidos, que es un pedazo de Estados Unidos como un embajador en Colombia. Asimismo, Dios quiso colonizar la tierra y envió al Espíritu Santo a ser el gobernador de la tierra, a establecer el reino. Y Él es el que nos da a nosotros la sabiduría para poder establecer el reino. Todo el mundo es creado, todo lo que nosotros vemos es creado. Dios es el creador. Lo creado vemos, al creador no lo vemos. Pero realmente lo que tenemos que comenzar es a trabajar hacia el creador, no hacia lo que vemos. Yo no necesito tener fe para verlos a ustedes, ni ustedes para que me vean a mí. Pero sí tenemos que tener mucha fe, mucho capital, mucho dinero de reino para ser salvos, por ejemplo. Para agradarle a Dios. Sin fe no podemos agradarle a Dios. Entonces, lo que voy a hablar es una pequeña introducción de todo lo que viene para este tema. Entonces, como el mundo es lo creado, Dios es el creador, nosotros colocamos nuestra confianza en lo creado. Y cuando colocamos nuestra fe en lo creado es cuando hacemos la consignación en las promesas, que es lo creado. Pero cuando nosotros cogemos nuestra fe, que es el capital del reino, que es la moneda del reino, y la colocamos en el Dios de las promesas, entonces estamos creyendo en el Creador, que no lo vemos. Confiamos en lo creado, pero no confiamos en el Creador. Nosotros fuimos creados del polvo de la tierra, el hombre, no se me van a distraer porque esto es clave para poder desarrollar todo esto. El hombre fue creado del polvo de la tierra. Dice la palabra que sopló en su nariz hálito de vida. Él cogió el polvo, cogió el barro y sopló en su nariz hálito de vida. Le dio su imagen y semejanza, porque él dijo, vamos a crear al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Diga imagen y semejanza, dígalo, imagen y semejanza, porque esto es clave para poder entender lo que vamos a hablar. Imagen y semejanza. Él nos dio la imagen y nos dio la semejanza. Cuando Él sopló sobre el muñequito que hizo de barro, sopló su espíritu y creó al hombre, le dio hálito de vida, lo convirtió en un ser viviente. Pero con el pecado, el hombre perdió el hálito de vida. Es decir, el hombre murió.
El hombre no pecó, Adán no pecó, Adán murió, perdió el hálito de vida y quedó únicamente el polvo. Y el polvo tiene el espíritu humano, no el Espíritu Santo. Entonces, cuando el hombre fue creado del polvo, esto que voy a decir es fuerte. Y el hombre tenía la vida, tenía el Espíritu Santo, pero cuando pecó lo perdió. Es decir, el hombre murió y volvió a ser polvo. Y Dios le dijo a la serpiente, comerás polvo todos los días de tu vida. Ojo, si ustedes miran en Génesis 3:14 dice, comerás polvo todos los días de tu vida. Le dijo a la serpiente, comerás polvo todos los días de tu vida. O sea, que como el hombre es polvo porque anda en pecado, el que anda en pecado es polvo, y la serpiente se alimenta de polvo, quiere decir que por eso el mundo que es polvo es el alimento de Satanás. Y los cristianos que andan en pecado es el alimento de Satanás porque es polvo. Porque eso es lo que le dijo Dios a la serpiente. Comerás polvo todos los días de tu vida. Quiere decir que si yo ando en pecado, yo soy polvo y soy alimento de la serpiente. Pero cuando yo ando con el Espíritu Santo, porque Cristo vino a devolvernos el paraíso, el Edén, amén. Cuando Dios formó al hombre, repito que cuando Dios formó al hombre, lo formó el polvo, ese polvo era polvo de oro. La región del Edén se ha encontrado el oro más fino que existe. La cuna de Adán era la cuna de oro, por eso el Edén era la prosperidad. Cuando Cristo viene y nos rescata a nosotros, nos saca del polvo de la tierra, infunde en nosotros otra vez el hálito de vida, cuando lo confesamos como Señor, vuelve el Espíritu Santo a nuestra vida, entonces ahora somos seres vivientes del reino de los cielos, hemos recuperado nuestra naturaleza divina, y como hemos recuperado nuestra naturaleza divina, hemos entrado nuevamente a la cuna de la prosperidad. Se supone que nosotros debiéramos de ser los dueños de todo el mundo, de todas las cosas que aquí hay, porque somos los hijos de Dios y Dios es el dueño de todo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no podemos disfrutar de eso? Eso es lo que vamos a ver hoy. Porque andamos en pecado y el que anda en pecado es alimento del diablo. Porque eso es lo que dice la palabra. El que anda en pecado es alimento del diablo. Ustedes pueden leer eso y les recomiendo que lo lean, tomen nota, Génesis 1:26, Génesis 2:7 y Génesis 3:14. Génesis 1:26, Génesis 2:7 y Génesis 3:14. O sea, wow. El problema más grande del ser humano y el pecado más terrible que existe en las Escrituras es la idolatría. El idólatra es polvo. Ahora, lo primero que pensamos en idolatría son las imágenes. Y las imágenes es lo de menos. Las imágenes es lo de menos. Las imágenes, usted tiene aquí la imagen de la Virgen. Usted la adora. Y usted la rompe, la quita. Pero usted consigue otra y sigue adorando porque la idolatría no es esa imagen. La idolatría está en su corazón. La idolatría está dentro. Y la idolatría, dice el Señor, que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza ¿de quién? Ahora mire lo que dice Éxodo 23. Aquí me lo proyectan. No tengas otros dioses además de mí. Primer mandamiento de la ley de Dios. El primer mandamiento de la ley de Dios no es amar a Dios sobre todas las cosas. Eso nos lo dijo el padre Astete. Pero el Señor nos dice otra cosa en la Escritura. Dice,
Primer mandamiento: no tengas otros dioses delante de mí. ¿Y qué son otros dioses delante de mí? Vamos a mirarlo. El 4 dice: no te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza. Es decir, no hagas ídolos y guardes semejanza. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora nosotros colocamos un ídolo en nuestro corazón que reemplaza a Dios y que tiene la semejanza de Satanás. Ahora dice: no te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Quiere decir que todo, absolutamente todo, se puede convertir en idolatría. Todo. Ahora lo vamos a mirar. No te inclines delante de ellos. ¿De quién? De los dioses, ni los adores. Cuando tienes el Dios dentro del corazón, cuando lo tienes ahí, lo estás adorando. Y por eso es que el reino de Dios no se puede establecer en el corazón idólatra. Y por eso no es que no podemos disfrutar de la abundancia que Dios tiene preparado para los hijos de Dios. Porque tenemos idolatría. Y la idolatría no es imágenes de barro y de yeso. Idolatría es todo lo que reemplace a Dios. Lo vamos a ver ahora. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, porque todo el que odia a Dios es un idólatra, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. O sea que nuestros hijos son malditos por nuestra idolatría. Pero dice: por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos. Es decir, si sacamos la idolatría y colocamos ahí la imagen y semejanza de Dios, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Y 1000 generaciones son una generación, equivale a 40 años. 1000 generaciones son 40.000 años. Esto fue dado hace 6.000 años. O sea que a nosotros nos quedan 44.000 años de bendiciones para todas nuestras generaciones. Porque nosotros somos herederos de la bendición de Abraham. Y la bendición de Abraham abarca para todas las familias de la tierra, para todos aquellos que tengan a Dios en el primer lugar en su corazón. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué Dios ajeno tiene usted delante de Dios, Señor? Yo no tengo ya imágenes en la casa, sí, pero adentro tiene una idolatría tremenda por su esposo, por su esposa, por sus hijos, por su trabajo, por el dinero. Por eso no diezmas y por eso no ofrendas. Por la belleza. Idolatría por la iglesia. Idolatría por el apóstol, por los pastores. Que tenemos ahí todo. El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Dígalo conmigo: el corazón del hombre. Diga: mi corazón es una fábrica de ídolos. Y esto lo vamos a desarrollar el año entrante con mucho más fuerza, mucho más tremendo, para poder establecer el reino de Dios. Y cuando establezcamos el reino de Dios en el corazón de cada persona, necesitamos haber sacado toda esa idolatría que tenemos. Miren lo que dice la palabra, por ejemplo, las consecuencias de la idolatría. Romanos 1:21. Consecuencias de la idolatría. El versículo 1:21 dice: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Mire, a partir de ese momento en que el hombre cae en pecado, Dios comienza a restaurar y viene la promesa de que Dios va a restaurar el mundo a través de Jesucristo. Y todo ese tiempo, desde Adán y Eva hasta la muerte de Cristo, todo eso fue un periodo de tratar de restaurar ¿por qué? Dice que a pesar de haber conocido a Dios, todo ese tiempo ellos conocieron a Dios, vieron los milagros, vieron todas las cosas, no lo glorificaron como a Dios ni dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Aquí vamos a descubrir una cantidad de consecuencias de la idolatría. Y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y los reptiles. Por eso Dios los entregó, por la idolatría, Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual. De modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto Dios los entregó, esto es muy tremendo, por tanto Dios los, mire de dónde viene todo esto que está viviendo el mundo. Por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas, los unos con los otros, hombres con hombres. Cometieron actos indecentes en sí mismos. Recibieron el castigo que merecía su perversión. ¿Cuál es? El SIDA. Eso es muy tremendo. Dice, recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. No, el Dios no existe, hoy lo prohíben hablar en los colegios. Dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños, malicias. Son chismosos, son calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Mire todas las consecuencias de la idolatría. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Los que practican eso están muertos porque son polvo. Aunque caminen allá por la séptima, son árboles muertos, son retoños muertos porque no tienen el Espíritu de Dios, porque están llenos de idolatría. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Qué tremendo es esto, hermanos. Por eso es que no podemos disfrutar. Por la idolatría. El corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Diga conmigo, ¿el mundo es fantasía? Dígalo, pero dígalo fuerte, diga, ¿el mundo es fantasía? Dios es realidad. Y nosotros nos estamos guiando por el mundo. ¿Por qué nos diezmamos? Por la idolatría, porque tenemos amor al dinero, porque no confiamos en un Dios poderoso, el dueño de todo. Aparte de Dios, nada en este mundo es certero. Nada. Fuera de Dios no hay nada. Voy a poner algunos ejemplos de hombres de Dios que están en la palabra. Comencemos con David. David sabía que para obtener la victoria necesitaba carros y corceles, soldados entrenados. Entendió que no debía confiar en esto, sino confiar en Dios. Es decir, los que van a la guerra con el conocimiento que creen que con carros, corceles y con soldados entrenados van a ganar la batalla, llevan en su corazón idolatría. Pero los que no, los que confían en Dios, dice la palabra, dice, David no confiaba en los corceles, no confiaba en los carros, no confiaba en los soldados entrenados, él confiaba era en Dios. Y por eso obtuvo la victoria, porque su confianza estaba en Dios y no en eso. Por eso él había sacado la idolatría de eso. Pero cuando usted confía en lo que tiene, mi hermano, usted es un idólatra. Usted confía en sus estudios. Usted confía en la cuenta bancaria. Usted confía en su esposa, en su esposo, en sus hijos, en sus nietos. Usted es un idólatra. Y Dios no puede estar en el corazón de un idólatra. Si le era leal a Dios, David sabía que si le era leal a Dios, los carros, los soldados, los corceles, las lanzas no importaban. Dice el Salmo 27, dice, estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros, diga conmigo nosotros, diga nosotros, confiamos
En el nombre del Señor, nuestro Dios. ¿Cuánto lo creen, hermanos? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor, hermanos? No es lo que usted tiene. No es lo que usted crea. No. ¿Qué pasó con Gedeón? Hablamos de David. Gedeón obtuvo una victoria persiguiendo. Tuvo una victoria con solo 300 hombres armados. Solo con antorchas y con jarras de barro. ¿Quién se le ocurre eso? ¿Cómo lo logró? Gedeón confiaba en Dios y logró la victoria. Moisés, ustedes saben que cuando salió de Egipto, el ejército del faraón venía detrás y al frente tenía el Mar Rojo. ¿Y qué tenía Moisés? Una varita. El Señor le dijo, levanta la vara. Y él obedeció, levantó la vara y se abrió el mar. Y pasaron. Y cuando pasaron, llegaron el faraón con todos sus carros y llegaron y se metieron. Y entonces, cuando estaban en el centro del mar, se cerró el mar y se ahogaron todos. Y el pueblo se salvó sin un solo muerto. Y todo el ejército murió. ¿Por qué? Porque Moisés confiaba era en Dios. Había sacado la idolatría y confiaba era en Dios. Y como confiaba en Dios, Dios le dio la libertad. Ese es el caso de Moisés. Somos idólatras, hermano. Tenemos idolatría por todo. Todo lo que no venga de Dios es idolatría. David dijo, no confío en los corceles, en los carros, ni en la madera, ni en los metales, ni en los soldados, solo Dios. Y ganó todas las batallas. Confió en Dios, ganara o perdiera, confiaba en Dios. Y sin embargo la palabra dice, cometió pecado, cayó en adulterio. Y después de cometer adulterio dice la palabra que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque no es el pecado, mi hermano. No es el pecado. Es sacar de mi corazón la idolatría y saco el pecado. Y en ese momento comienzo a confiar. Cuando yo quedo totalmente sin nada, muerto, entonces comienza Dios a obrar en mi vida. Comienzo a orar en mi vida. ¿Por qué no cierra los ojos un momentico? Cierra los ojos, no mira a nadie. ¿En quién has confiado? Ahí donde está, contéstele a Dios. Yo he confiado en mi trabajo, en mi jefe, en el apóstol, en los pastores. Yo he confiado en mis estudios, en lo que tengo en el banco, en lo que tengo entre el bolsillo. He confiado en mi esposa, en mi esposo, en mis nietos. Y no me acuerdo de ti, Señor, porque confío en ellos. Y dígale en este momento, Señor, perdóname, confieso mi pecado, saco de mi corazón toda esa idolatría que tengo y te coloco solo a ti, Señor. Solo a ti. Deposita tu fe en Dios, mi hermano. No en tu cónyuge, en tu novio, en tus hijos, en tu negocio, en la universidad. No, nada de eso. Porque si Dios está conmigo, diga, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No diga, si mi esposo está conmigo, si mis hijos están conmigo, si mi negocio está conmigo. Si Dios está conmigo, cuando Dios está en mi corazón, ¿quién puede contra mí? Dígalo conmigo, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? En las buenas y en las malas, dígale. El reino de Dios es creer en el panorama completo, no creer en una porcioncita, no ver una porcioncita como le pasó a la esposa de Job, que lo vamos a ver ahora.
no es creer en lo cotidiano de la vida. El reino de Dios es ver un panorama completo de la vida. ¿Cómo actúa la esposa de Job? Todo lo que ella vio fue a un esposo en prosperidad. Este es el tramo del esposo de la vida de Job. Dice que era un hombre recto, alejado del mal, que oraba, que ayunaba, que diezmaba, que ofrendaba, que oraba todos los días, que hacía sacrificios por sus hijos. Era un hombre lleno de salud, tenía los hijos, las hijas, tenía el capital, tenía todo y era saludable. Eso era lo que vio la mujer de Job. Todo lo que ella vio fue a su esposo próspero, saludable, rico, y de un momento a otro aquí llega Satanás. Dios lo permite. Primero le quita toda su familia, le quita todos sus negocios, le quita toda su empresa y después le quita la salud. La mujer vio fue esta parte nomás. Ella no vio esto. Ella había visto esto, pero no vio esto. Ella había visto la parte de la prosperidad. Nunca miró el panorama completo y concluyó que la fe de Job no servía. Y es por eso que le dice a Job: maldice a Dios y muérete. Yo lo prediqué hace como 3 semanas acá. Maldice a Dios y muérete. ¿De qué te hace Job? ¿De qué te ha servido confiar en él? Pero usted y yo sabemos que ella estaba casada con el hombre más recto, intachable, más santo de toda la tierra en ese momento. Ella vivía con un hombre que oraba, ayunaba cada día, pagaba sus diezmos, sembraba, tenía una vida recta y sin mancha. Y ahora estaba sin familia, sin capital y lleno de llagas, cuando lo vio rascándose con un tiesto sus heridas, sus llagas. Y veía que para ella era inútil confiar en Dios. Y Job le responde en Job 2:9, le dice, su esposa le reprochó: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job le respondió: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también de recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. ¿Y qué palabras tan sabias? Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir lo malo? Qué sabiduría tan tremenda la de Job. Porque Dios es Dios en las buenas y en las malas. ¿O solamente en las buenas? Solamente usted confía en Dios cuando le llega trabajo. Solamente usted confía en Dios cuando todo está bien, cuando la familia está bien y cuando sus hijos están bien. Si eso es así, usted es un idólatra. Diga conmigo: todo lo que tengo es de Dios, diga. Y está disponible para Él. O solamente cuando lo tiene entre el bolsillo. Y cuando Dios toca eso, cuando Él permite que el enemigo se lo toque, ¿sigues creyendo en Dios? ¿Sigues amando a Dios? ¿Sigues sirviendo a Dios? Cuando consigues un trabajito de salario mínimo, ya no tienes tiempo para venir a la obra porque su corazón estaba en la idolatría del trabajo. Ese trabajo andaba tras del trabajo, no tras de Dios. Cuando te sanas de esa enfermedad, entonces ya no sirve, ya no vuelves. ¿Por qué? Porque andabas tras de la sanidad y no tras del dueño de la sanidad. Esa es la esencia del reino de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es bueno? Dios es recto, no tiene acepción de personas. Si Dios es tan bueno, ¿no sabremos recibir lo malo? Qué declaración tan cierta. Pero tenemos que definir qué es bueno. Vamos a mirar qué es bueno. Pongan en su título: ¿qué es lo bueno? Vamos a mirar que esto es bueno. Esto se comienza a componer. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno desde la perspectiva de Dios quizás no sea lo bueno para nosotros. Lo bueno desde la perspectiva de Dios quizás no sea lo bueno para nosotros. Todo depende de que nuestra petición esté de acuerdo con el propósito general de Dios. Yo le pido a Dios algo
Si eso está dentro del propósito de Dios, entonces Él sabe para Él que si me da eso, por eso dice que todo lo que no es bueno para Dios, todo lo que es bueno para Dios, quizá para nosotros no sea bueno. Usted le pide algo y no se le cumplió. Dios sabe que eso no es bueno para nosotros en ese momento. Pero entonces, todo lo que es bueno para nosotros, quizá no sea bueno para la perspectiva de Dios según el propósito que tenga para cada uno de nosotros. Bueno puede significar para Dios, le voy a decir, bueno puede significar para Dios el horno en llamas. Ustedes conocen la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. La vimos aquí también. Eso es bueno, eso puede ser bueno para Dios, el horno en llamas. Bueno puede significar un foso de leones, como le sucedió a Daniel. Porque lo que para nosotros puede ser malo, para Dios es bueno. ¿Por qué? Porque Él necesita glorificarse en eso. Y el problema es que nosotros no podemos entender ese propósito. Lo que tenemos que hacer es decir, Señor, hágase tu voluntad, porque tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta, y yo la acepto nomás. No tengo que conocer cuál es la voluntad de Dios. Quizás, ¿sabe qué? Bueno para Dios puede significar la cruz, como le sucedió a Jesucristo, para Él bueno. Y aquí botamos lágrimas. Y hasta Pedro le dijo, pero ¿cómo va a hacer eso? No lo permitas. Pero para Dios es bueno la cruz, porque a través de la cruz es que vino la salvación nuestra. Y así cada propósito para nosotros quizás no sea bueno, pero para Dios es bueno. Quizás bueno para Dios puede ser que sea lapidado como ocurrió con Esteban y lo mataron a piedra. Eso para Dios es bueno, para nosotros no. Quizás puede ser una golpiza, un naufragio, un encarcelamiento como le ocurrió a Pablo. Quizás para Dios sea bueno un exilio como le ocurrió a Juan en Patmos, donde escribió el Apocalipsis. Todas estas cosas fueran buenas en los ojos de Dios. Diga conmigo, todas estas cosas fueron buenas a los ojos de Dios, porque eran acordes con su propósito. Él fue glorificado, muchas vidas fueron transformadas a través de la cruz, y su reino permanece para siempre y avanzó aquí en la tierra, y estamos nosotros por el sacrificio en la cruz, que para nosotros, para ese momento, para la mamá, para todo el mundo era malo, pero para Dios era bueno. Por eso lo bueno no es todo lo que nosotros vemos. Para mí hace 25 años no era bueno todo lo que yo sufrí, mi quiebra. Para mí eso era terrible, pero para Dios era bueno. Y por eso estoy aquí. Si yo no hubiera aceptado eso, no estaría aquí. Tal vez hayamos abortado muchos propósitos de Dios excelentes para cada uno de ustedes, pero por no aceptarlos, muchos se han ido, por no aceptarlos. Nuestro Dios es más grande que cualquier problema que lleguemos a enfrentar. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen que Dios es más grande que un cáncer? ¿Cuántos creen que Dios es más grande que un secuestro? ¿Cuántos creen que Dios es más grande que un hijo en la droga? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es más grande que el desempleo? Que la pérdida del trabajo. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es más grande que un infortunio económico, la quiebra? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es más grande que eso? ¿Aló? ¿Cuántos de que ustedes creen que Dios es más grande que un hijo en las drogas o en la cárcel?
Quiero decirle que todos esos problemas son pasajeros, Dios es eterno. Esos problemas no van a pasar mucho tiempo, no se demoran mucho tiempo, que ya 5, 10, 15 años, pero comparados con la eternidad no es nada. Dios nos prepara para las pruebas. Dios nos prepara para el sufrimiento y para la tentación. Son pruebas de Dios. Sufrimiento y tentación. Él nos proporciona la gracia para aguantar, para resistir, si confiamos en Él. Ahora, el problema es que no confiemos en Él. El problema es que nosotros confiemos en nosotros. Confiemos en lo que yo estudio, confiemos en el dinero que yo tengo, en el negocio que yo tengo, en el abuelito, en la abuelita, en el marido. Por eso muchas mujeres, cuando quedan viudas, no entienden que su marido no le dio nada. Y como su marido no le dio nada cuando se muere su marido, como su marido no le dio nada, usted no sabe, usted piensa que todo lo que recibió se lo dio de su marido. Por eso usted cree que su marido es el que le da para el mercado y todo eso, y no es su marido, es Dios a través de su marido. Por eso cuando su marido se muere o la abandonan, como ustedes piensan que es Él, entonces se le acabó su Dios. Pero mujeres, le tengo una noticia, su marido no le ha dado nada. Su marido lo único que es un instrumento de Dios para darle lo que usted necesita. Por eso cuando su marido se muere, Dios proveerá de todas maneras y seguirá sosteniendo el hogar si usted confía solamente en Dios y saca la idolatría por su esposo, por sus hijos, por todo. Confía solamente en Él. Muchos creen que el patrono, mi patrón es muy bueno porque me paga la quincena. No, su patrono no le da nada. Su patrono es un instrumento de Dios que le da su quincena, pero porque Dios es el que la manda a través de él. Por eso cuando pierde el empleo, es porque Dios le tiene otro mejor. ¿Aló? De alguna forma proveerá, no faltará, si confías en Dios. Y dice que Él nos prepara para aguantar. 1 Corintios 10:13 dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Es decir, todo lo que ustedes han vivido lo ha vivido todo el género humano durante toda la eternidad. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿Aló? Lean eso, hermanos, lean eso, cópienlo, pónganlo en la pared, escríbanlo. Eso es lindo. ¿Cuántos confiamos en Dios? A ver, yo quiero preguntar, ¿cuántos confiamos en Dios? ¿Cuántos confían en su amor inagotable? ¿Creemos que todo lo que Él permite en nuestra vida es para nuestro bien y para su gloria? ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra que Job no pecó ni de palabra a pesar de todo lo que le pasó. Algunos, a muchos nos enseñaron sobre la paciencia del santo Job. ¿Ustedes recuerdan que en el colegio nos decían, tiene más paciencia que el santo Job? Pensando que Job era muy pasivo, pero Job no era ningún pasivo. Job no fue negativo, que es diferente. Fue honesto al reconocer que recibimos tantas cosas malas como buenas en la vida. ¿Cuál es la diferencia entre ser negativo? La honestidad, que nos lleva a aceptar la realidad de cualquier situación. La honestidad nos lleva a aceptar la realidad de cualquier situación. Y Job era un hombre honesto porque no fue negativo. Nunca renegó de Dios. La negatividad consiste en atacar a Dios y culparlo de todo lo que nos sale mal. Eso es ser negativo, y Job nunca atacó a Dios. Hay mucha negatividad, aún en la iglesia, porque hay muy poca honestidad.
entre los creyentes y más en el mundo. Por eso hay mucha negatividad, porque no hay honestidad. Y todo eso es idolatría, mis hermanos. Estamos haciendo un barrido del corazón. Yo espero que ustedes comiencen a escarbar su corazón a partir de hoy, para que entendamos que la idolatría lo que menos tiene que ver es con imágenes. Yo ataqué mucho las imágenes. Yo iba a una casa donde había un enfermo y veía el Sagrado Corazón, una cosa, no, que no me bajen todo eso, yo no oro por el enfermo. Y claro, el enfermo bajaba todo eso, yo oraba por él, se sanaba, y cuando salía, otra vez volvía y las ponía, porque su idolatría estaba aquí. Mi mamá, yo iba a orar por mi mamá. Y mi mamá, yo llegaba y mi mamá tenía todas las réplicas de todos los ídolos, de todas las marcas. Y vivía enferma del corazón. Y yo salía de allá, ella se sanaba, y yo salía, y cuando regresaba, otra vez enfermo, otra vez todo eso ahí. Pero yo creí que eran las imágenes, no eran las imágenes, era el corazón de ella que estaba lleno de imágenes. Era el corazón de ella que estaba lleno de ídolos. Entre esos estaba mi papá, tenía una foto con mi papá y le traía como 5 veladoras. Hasta que no rompió todo eso. Ella misma rompió todo eso. Pero más que romperlas, las rompió aquí adentro. Debemos, así como Job, aprender a tomar lo bueno y lo malo, las bendiciones y los problemas, y aceptarlo igualmente como parte del plan de Dios para fortalecernos y hacernos madurar. Es lo único que nos hace madurar dentro del reino, hermano. Preparémonos para cosas tremendas. Muestra tu fe para ir más allá de lo bueno y de lo malo, porque Dios es más allá, es más que lo bueno y lo malo. ¿Ustedes lo pueden creer? Diga conmigo, Dios es más que lo bueno y lo malo. Diga, yo confío en Dios. No es lo que me pase, no es las circunstancias. ¿Por qué mucha gente no puede asimilar el éxito? Mucha gente no puede asimilar el éxito. ¿Por qué? Son personas normales, ustedes los conocen, tenían su guitarrita, cantaban, disfrutaban de la vida y buscaban la fórmula para tener éxito en la vida y llegar al estrellato, y de una vez se les dio el estrellato, llegaron a Hollywood, y cómo terminaron en las drogas, muertos, asesinados. Un Elvis Presley, por ejemplo, era un hombre hijo de pastores. Yo conocí una canción que se llama Cuán grande es Él, ustedes lo consiguen por internet, cantado por Elvis Presley, la cosa más linda cuando era un niño, y llegó al estrellato. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre consigue con su poder es maldición. Nosotros debemos conseguir las cosas es porque Dios nos las da, no porque nosotros somos capaces de conseguirlas con nuestros talentos o con nuestro dinero o con nuestros estudios o con nuestra inteligencia. Una mujer que quería tener hijos no podía tener hijos, y no le llegaban los hijos, y se hizo todos los tratamientos in vitro y tuvo 2 hijos. Y se dedicó tanto a sus hijos, los cuidaba, era absorbente, los cargaba en el carro, los llevaba, los traía, no los dejaba respirar. El mayor se volvió drogadicto y se suicidó, y el menor se volvió homosexual y se suicidó. Todo lo que su corazón anhelaba. ¿Sabe que las cosas más tremendas es esta definición que le voy a dar? Todo lo que su corazón anhela, que usted lo consigue con sus fuerzas, es maldición. Anhelan una casa, la casa más linda, y trabajan 3, 4 trabajos y la consigue, pero eso se convierte en una maldición. Eso es idolatría. Otra cosa es que el Señor le haga descender esa casa a usted y la pueda disfrutar, porque es un regalo de Dios. Pero todo lo que nosotros conseguimos con nuestro esfuerzo, que no venga de parte de Dios, es maldición, es idolatría. No pueden asimilar el éxito o el fracaso, y Dios está por encima del éxito y está por encima del fracaso.
Y Dios puede llevarnos a la bancarrota antes de darnos en abundancia. Y si después nos olvidamos de Él, nos puede volver a quebrar para recordarnos que estábamos en la quiebra. Gloria a Dios que yo me quebré y todo eso, y después me entregué a Él, a la obra de Dios. Y el día que me sucedió eso, yo botado en el piso llorando, le dije: Señor, no daré un golpe más al mundo, me voy a quedar a tu servicio sin un peso, sin nada, sin trabajo, después de ser un hombre en el mundo relativamente próspero, que nunca me faltó nada, que estudié y que manejé muchos millones de dólares con compañías, con empresas. Y que nunca le pedí un peso a nadie, ni a mi esposa siquiera. Porque yo sabía que tenía un Dios que me iba, cuando Él me dijo: levántate, que cosas grandes tengo para ti. Cuando Él me dijo eso: levántate, que cosas grandes para ti, yo le creí a Él, saqué toda mi idolatría. Y por eso le dije a mi esposa: mire, si usted quiere seguirme, si usted me quiere seguir, bienvenida, y si no me quiere seguir, no te preocupes, yo sigo a Cristo antes que a usted. Y rompí la idolatría por ella, rompí la idolatría por mis hijos, les dije lo mismo. Y hoy les digo lo mismo. Porque yo no tengo sino a Dios, no tengo a nadie más. Y Él no me ha fallado. Quiero decirles, no me falla. Paso pruebas, paso dificultades, cometo errores, a veces se me aflojan las corvas, pero vuelvo otra vez y me levanto y sigo adelante. A veces tambalea mi fe también, pero sigo adelante. Cometo errores, sí, los reconozco, pero sigo adelante. ¿Por qué Job sobrevivió a las pruebas? Job había pasado mucho tiempo evaluando su fe. Job tenía temores. ¿Quiere que les diga una cosa? Dios no está preocupado por nuestro carácter. Perdón, Dios está más preocupado por nuestro carácter que por nuestros sacrificios, por la formación de nuestro carácter, que por los sacrificios. Dios está más preocupado por el ser que por el hacer. Muchos sirven al Señor por agradarle al apóstol. Pero si usted le sirve al Señor por agradarle al apóstol, es porque el apóstol es un ídolo para usted. Usted tiene que servirle al Señor es por agradarle a Dios. ¿Aló? ¿Y sabe por qué no están sirviendo ustedes acá? Porque ustedes tienen una idolatría por su comodidad, idolatría por la belleza, idolatría por el ahorro. Y hay que ahorrar, y hay que tener comodidad, y hay que tener belleza. No es malo, ahorrar no es malo. Es más, cuando hemos hablado de presupuestos familiares, yo lo primero que les digo es: en su presupuesto número 1, ¿qué debe ir? El diezmo. Lo primero que debe ir es el diezmo de todo lo que usted recibe. Y después las ofrendas. Dentro de las ofrendas están los pactos, las honras, las siembras. Pero primero que todo, el diezmo. Y después del diezmo y las ofrendas, ¿qué debe ir después? El ahorro. Usted tiene que ahorrar un 10% de lo que usted se gana. Es bueno. Ahorrar es bueno. Pero si usted ahorra y no da el diezmo y la ofrenda, ese dinero no es suyo. Ese dinero tiene que traerlo aquí. Usted no puede ahorrar si primero no cumple con las cosas de Dios. No puede hacerlo. El ahorro es bueno. La belleza es bonita, es linda. El descanso es tremendo, es necesario. Las vacaciones es bueno. Pero usted no puede hacer eso si primero no coloca a Dios en su lista de prioridades. Primero Dios, diga primero Dios.
A ver, diga, primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, cuarto Dios, quinto Dios, y lo que queda es para Dios. Porque si usted está bien con Dios, usted está bien con su familia. Anteriormente era primero Dios, segundo la familia. Entonces la familia, bueno, entonces hoy me voy para el río porque hace 8 días vine a la iglesia y hoy me voy para el río. No. El día que usted coloque a Dios en el segundo lugar, usted metió idolatría en su corazón, metió su familia, metió el trabajo, anteriormente era primero Dios, segundo la familia, tercero la iglesia, cuarto el trabajo, quinto, bueno, lo que fuera. No, mi hermano, Dios no va a aceptarle cuando usted coja dentro de 8 días de la familia, Dios no le va a aceptar un segundo lugar. Dios no acepta el segundo lugar, mi hermano. ¿Aló? Por eso primero, segundo, tercero, cuarto y quinto es Dios. Y lo que queda es para Dios, porque usted está bien con Dios, tiene familia. Si usted está bien con Dios, tiene trabajo. Si usted está bien con Dios, tiene familia. Si usted está bien con Dios, lo tiene todo. Pero saque a Dios del primer lugar para que vea que lo pierde todo. Job tuvo problemas de debilidad como los tengo yo. Le voy a mostrar, porque muchas veces nos pasa esto. Si usted mira Job 3:25, dicen Job que lo que más temía me sobrevino. Lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. Quiere decir que Job tenía un temor tan tremendo por su familia, tenía idolatría por su familia, tenía idolatría por el dinero, por sus posesiones, tenía idolatría por su salud. Por eso dice que lo que más temía me sobrevino. Todo lo que yo tema. Porque si yo coloco mi salud, coloco mi familia, coloco lo que tengo en manos de Dios porque es de Él, no tengo por qué tener temor de nada. Entonces Job, ¿qué tenía? Temía. Todo lo que temía. Dice, no encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Dice que lo que más temía me sobrevino. ¿Sabe qué? ¿Por qué no tuvo temor de la mujer de él? ¿Por qué la mujer no murió? Porque él no temía perder la mujer, pero él sí temía perder los hijos y eso fue lo que perdió. Tenía que haber tenido temor de la mujer para que se hubiera muerto esa mujer. Que le dice, maldice a Dios y muérete. Lo que yo temo sucederá, mi hermano. ¿Sabe por qué tengo temor? Porque desconfío en Dios. Porque no tengo a Dios en el primer lugar. Entonces cuando el médico le dice cáncer, ay doctor, sí. A mí una vez el médico me dijo, tiene un soplo en el corazón. Me hizo un control. Le dije, doctor, muchas gracias por ese diagnóstico, pero no lo recibo en el nombre de Jesús. Porque yo tengo un Dios poderoso. Eso fue hace 10 años y aquí estoy. No recibo. No quiere decir que no se hagan los exámenes. Háganse los exámenes para saber. Y entonces en ese momento que sabe usted el cáncer, que sabe del soplo en el corazón, que sabe del SIDA, que sabe lo que sea, y una vez, Señor, yo entrego eso, tú entras acá donde está esa enfermedad y yo quedo completamente libre y completamente sano en el nombre de Jesús. Y eso es lo que tiene que hacer usted, mi hermano, todo eso, sano, sano, sano. Job se horrorizó de pensar en perderlo todo y perdió lo que tenía que perder. Pero tenía la seguridad de que Dios era Dios en la bendición como en la dificultad. Eso es lo que él reaccionó. Nunca perdió su fe. Y sabía que Dios merecía toda la adoración. Nada de lo que sucede en mi vida, diga conmigo, nada de lo que sucede en mi vida justifica la pérdida de la fe en Dios.
Prepárate. Prepárate. ¿Con qué frecuencia has sentido miedo de que suceda algo terrible en su vida? ¿Con qué frecuencia ha pensado que le va a suceder algo terrible en su vida? ¿Cómo respondería usted ante la llegada de una tragedia en la vida? Muchos creyentes solo esperan lo bueno, la prosperidad y las bendiciones, y eso es cierto, pero también tenemos que preparar para las dificultades. Y quedan destrozados cuando algo malo les ocurre. Su fe queda hecha polvo porque no están preparados para los sufrimientos y las dificultades. Esto no es ser negativo, a menos que esto conduzca a un temor paralizador y obsesivo, como les sucedió a Job. No encuentro paz ni sosiego, eso es paralizador. No hallo reposo, sino solo agitación, eso es obsesivo. Y esto, pase lo que pase, y si ocurren cosas feas, su fe tiene que quedar intacta ante Dios. Eso es señal de madurez. Prepararse de antemano para recibir la dificultad. Una directriz para la fe del reino es la siguiente, y anote esto y escríbalo bien, bien tremendo. Esperar siempre lo mejor y prepararse para lo peor. Yo le conté el testimonio de mi hijo cuando anunciaron la tormenta, un tornado. Estamos en Miami. Entonces mi hijo se preparó para lo peor, pero teníamos la certeza que no nos iba a pasar nada. Y llegó y colocó todas las varillas de seguridad, todos los polines, todas las cosas. Le puso tornillos, los tornillos, las grapas, todas las puertas, cosa que cuando llegó la tormenta, cuando llegó ese ciclón tan tremendo, las paredes que eran unos vidrios así gruesos, eso rugía y no pasó absolutamente nada. Y él lo hizo convencido de que no iba a pasar nada, pero si no lo hace, pasa. Por eso, esperar siempre lo mejor. Nosotros esperábamos que no iba a pasar nada, pero nos preparamos para lo peor. Y es bíblico, mi hermano. Mire lo que dice el Proverbio 22:3. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Lo que estoy diciendo no es invento. La palabra lo confirma. Prepárese hoy para la dificultad, porque eso le va a ayudar para mañana. Ahorre, pero ahorre después de darlo de acá. Usted no puede ahorrar si primero no da el diezmo. Si lo hace, eso es de acá. Evaluar nuestra fe es entender de que el mundo es fantasía y que Dios es realidad. Diga conmigo, el mundo es fantasía, Dios es realidad. Ese es el tema de hoy, esa fue la palabra que Dios entregó para hoy. Es decir, dependencia total de Dios y no del mundo, absoluta de Dios. Así como la bendición de Abraham. La bendición de Abraham no fue Isaac. La bendición de Abraham fueron los 25 años que tuvo que esperar para que llegara Isaac. Si a usted le dicen, Milena, mañana va a quedar embarazada y entre 9 meses tiene el bebé, pero tiene la profecía de que va a estar embarazada y le va a pasar lo de Sara, a los 90 años eso es otra cosa. Por eso la bendición de Abraham no fue Isaac, fue el tiempo de espera. No estoy diciendo que a los 90, puede ser dentro de 5, 3. Además ya tienen muchos hijos espirituales, ¿no es cierto? Además ya tienen muchos hijos espirituales que son más importantes que los otros. Los hijos espirituales son poderosos.
como el polvo de la tierra y como las estrellas del mar. Por eso Abraham fue llamado el padre de la fe, porque esperó 25 años confiando en que Dios le cumplía su promesa y nunca se desesperó ni nunca renegó de Dios. Isaías 55:8. ¿Y por qué es eso? Porque aquí está la palabra Isaías 55:8, dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Por eso dice el Señor que Él es más grande que todo problema. ¿Cuántos lo creen? Dios es más grande que todo problema, que toda circunstancia, que toda dificultad, que todo, pase lo que pase, Dios es más grande. Dele un aplauso al Rey y póngase de pie, mi hermano.